Está usted a punto de presenciar un acontecimiento que sacudirá a el mundo entero. Una tercera guerra entre británicos y estadounidenses. En esta tercera guerra todo será diferente. Mientras esto sucede, veamos la historia de cómo fue la segunda guerra entre estas dos naciones en 1814. Veamos. El 28 de julio de 1814, las tropas inglesas, que ya se han apoderado de Washington varios días antes, 4 días antes, deciden incendiar parte de la ciudad y queman concretamente la Casa Blanca. Bien, los Estados Unidos se han caracterizado siempre porque desde los primeros tiempos de su independencia se han dedicado justamente a apoderarse de territorios ajenos, a invadir países, a conquistar territorios, a quemar ciudades, a cometer todo tipo de crímenes a lo largo, primero, del propio territorio de Norteamérica, que no les pertenecía, luego de Centroamérica y del resto de Sudamérica, y finalmente a lo largo de todo el mundo. Recientemente hemos visto la invasión de Irak y los crímenes espantosos cometidos en Irak, la invasión de Afganistán, que el gobierno de Obama sigue llevando a cabo e intensificando. Los Estados Unidos han participado incluso en 2 guerras mundiales y se la han arreglado primero para hacer negocio vendiéndole armas a los 2 contendientes y luego para participar en las guerras, pero siempre en territorios ajenos y distantes. Invadir Europa en 2 oportunidades y participar en las guerras, incluso salir victorioso de la guerra sin ningún costo desde el punto de vista de que su territorio haya sido jamás tocado por los otros contendientes. Es decir, han disfrutado de una verdadera impunidad territorial. Sin embargo, se suele olvidar o ignorar que por lo menos ha habido 2 oportunidades en que el territorio de los Estados Unidos ha sido invadido, digamos, atacado por algunos grupos, países o grupos, en este caso, en algún caso revolucionario, que tenían conflicto con los Estados Unidos. En 1916, Pancho Villa, desde México, invadió el sur de los Estados Unidos y atacó una ciudad fronteriza, la ciudad de Columbus, donde produjo algunos ataques, algunos incendios sin mucha consecuencia, pero por lo menos es la única vez que un latinoamericano logró invadir a los Estados Unidos, invertir la tendencia normal, que es que los Estados Unidos han invadido y atropellado todos nuestros países, lo cual le ganó un enorme prestigio a Pancho Villa. Pero hubo algo que se ignora, que se conoce mucho menos, que es que en el contexto de la guerra que los Estados Unidos llevaron a cabo entre 1812 y 1814 con Inglaterra, que en la historia norteamericana se llama Segunda Guerra de Independencia, pero que no es tal Segunda Guerra de Independencia, porque era otra cosa completamente distinta. Los Estados Unidos entraron en conflicto pues con Inglaterra. Su conflicto con Inglaterra tenía que ver con los problemas europeos relacionados con el comercio, porque los Estados Unidos estaban practicando la política de siempre, es decir, de dárselas de neutrales y de venderle armas a los contendientes, y en eso entonces estábamos en pleno conflicto entre Inglaterra y Francia, entre Napoleón y el gobierno inglés por el dominio de Europa, y había bloqueos de puertos y todo lo demás, y entonces los Estados Unidos estaban aprovechando de negociar con eso. La situación los llevó de alguna manera a tener entonces un enfrentamiento con Inglaterra, que no tengo tiempo de analizar ahora, y le declararon la guerra en junio de 1812 a los ingleses. En el fondo, y no tan en el fondo, de alguna manera también en la superficie, el proyecto de los Estados Unidos, que conocían la superioridad de la Marina inglesa con relación a la Marina norteamericana, no era otro que utilizar ese conflicto para apoderarse de Canadá. De tal manera que esa no era ninguna guerra de independencia, sino un proyecto de los Estados Unidos para asaltar Canadá, que pertenecía a los ingleses, y apoderarse de Canadá, es decir, empezar ya el control de todo el territorio de la América del Norte. Para los canadienses esa guerra es vista más bien como una guerra de independencia o de liberación frente a la amenaza de conquista por parte de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos fracasaron allí en ese intento, que lo hicieron por las 2 vías, lo hicieron por la parte oriental y por la parte occidental de Canadá. En esa derrota jugaron un papel muy importante los indígenas norteamericanos,
que tenían entonces un líder muy importante llamado Tecumseh, y esos indígenas que habían sido atropellados constantemente por los Estados Unidos, por supuesto estuvieron del lado de los canadienses, es decir, de los ingleses, y eso llevó al fracaso del intento de los Estados Unidos de apoderarse del Canadá. Pero la guerra continuó en el año 1814 y hubo allí un intento de los ingleses de desfilar por la costa este de los Estados Unidos y atacar algunas de las ciudades. Allí un grupo de un ejército inglés, encabezado por un general llamado Robert Ross, recibió instrucciones de realizar algunos de esos ataques y uno de ellos apuntó a Washington, que ya era la capital de los Estados Unidos. Y entonces, en agosto de 1814 se produjo el ataque contra Washington, que llevó al gobierno del presidente Madison y a su gabinete a tener que huir de Washington, quedándose en la cercanía. Los ingleses entonces tomaron Washington el 24 de agosto y 4 días después, en esa ocupación, decidieron incendiar la ciudad. Incendiaron la ciudad, pero no hicieron exactamente un incendio realmente destructivo, se comportaron como unos caballeros realmente, no quemaron los edificios privados, no dañaron la propiedad privada y se dedicaron fundamentalmente a quemar edificios públicos. Pero una de las cosas más interesantes que hicieron fue que incendiaron la Casa Blanca, quemaron el banco y quemaron otros edificios gubernamentales. Lamentablemente en esa época no había televisión en vivo y en directo para que uno pudiera disfrutar de ese espectáculo y solo tenemos una mera información de lo que ocurrió allí. Pero una especie de ataque muy educado y muy civilizado que finalmente terminó luego en un fracaso. Las tropas inglesas se replegaron y la lucha se planteó en el sur de los Estados Unidos, hacia la zona de Nueva Orleans, y allí apareció un personaje importante en la historia norteamericana, que es Andrew Jackson, que luego fue presidente de los Estados Unidos, que justamente logró derrotar a las tropas inglesas en Nueva Orleans, a otro general inglés, Pakenham, lo derrotó en la batalla de Nueva Orleans, cosa que lo convirtió en un héroe del sur y que lo llevó luego a la presidencia de los Estados Unidos. Y finalmente en 1815, cuando ya había terminado en Europa el problema con Napoleón, los ingleses firmaron entonces un tratado de paz con los Estados Unidos y la situación quedó prácticamente como antes. Los Estados Unidos con libertad para seguir apoderándose de territorios, vecinos, como pasó con la Florida en los años siguientes, y Canadá siguió en su condición de dominio de los reyes de Inglaterra, de la reina de Inglaterra, y así continuó a lo largo de las décadas y del siglo siguiente. El hecho importante es entonces que esa guerra produjo un ataque de los ingleses a Washington y un incendio de la ciudad y particularmente de la Casa Blanca. Esta guerra será el inicio de la Tercera Guerra Mundial y el fin del Imperio Angloamericano.